Nos han mentido todo este tiempo con XRP, nos hicieron creer que podría llegar a precios altísimos tanto Arthur Brito como el CTO de Ripple. Pero ahora parece que algo está cambiando, o eso al menos es lo que muchas personas están empezando a pensar. Mirad, desde hace años hay un fenómeno muy extraño dentro de la comunidad de XRP, un fenómeno que no ocurre igual en el resto de criptomonedas, porque normalmente cuando alguien habla sobre el precio de alguna cripto, miran el gráfico, miran la adopción, miran el market cap, miran el volumen, miran las noticias, miran de todo. Pero en XRP, la comunidad lleva analizando casi cada palabra de personas influyentes dentro de Ripple, como David Schwartz. Ya todos deberían de saber que David Schwartz es uno de los arquitectos principales de la XRP Ledger y probablemente una de las personas más respetadas y al mismo tiempo más misteriosas dentro de todo el ecosistema cripto. Y esto es así porque David no sube tweets como si fuese un influencer, como vendiéndote humo ni diciendo XRP to the moon no sé qué. Precisamente por su seriedad y forma técnica de escribir es que es una de las personas más respetadas dentro del sector. Pero últimamente los últimos días estamos viendo un par de contradicciones en los tweets originales de ahora con respecto a antiguos tweets. Y esto ha generado toda una confusión que te cagas dentro de la comunidad, porque se ha partido en dos básicamente. Entre gente que está diciendo que David está hablando de forma abierta porque no puede decir lo que quiere decir, y entre gente que está diciendo, oye mira, esto ya se ha hecho oficial, XRP no va a subir a estos precios. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué hay tanta división, por qué hay tanta confusión, y vamos a darle una explicación lógica al proceso de tweets que han hecho que una parte de la comunidad de XRP se sientan engañados. Pero eso sí, como siempre, antes de continuar, te recuerdo que si quieres usar un exchange de criptomonedas con el que hacer trading y gracias a eso poder acceder a sorteos mensuales de XRP, solo tienes que registrarte en Zumex con el link que tienes abajo en la descripción, o escribiendo directamente el código BRODAX. De esa manera, siguiendo los 3 pasos del link que tienes abajo en la descripción, podrás entrar a un grupo privado de trading de White Sand. Pero ahora sí, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo exactamente con los tweets de David Schwartz, si son relevantes, no lo son, si hay que hacerle mucho caso, o simplemente el tío está tratando de dar un poco de cordura a la XRP Army, que tiene fama de ser la comunidad más extremista dentro de las criptomonedas. Mirad, por aquí es por donde empieza todo el meollo que está ocurriendo ahora mismo, porque tenemos a David Schwartz diciendo literalmente, mira, si hubiese unas pocas personas muy ricas y muy racionales que realmente creyesen que hay un 1% de probabilidad de que XRP pudiese alcanzar los $10.000 en 10 años, por ejemplo, esas mismas personas pujarían el precio de XRP a por lo menos $20 tirándolo bajo hoy en día. ¿Por qué no lo hacen? ¿Es que hay algún tipo de conspiración? Y claro, este tweet reventó en X, porque es casi contradictorio con otros posts anteriores suyos, como en el que dice que XRP no puede ser barato, ya que eso no tendría ningún tipo de sentido. Si XRP costase $1, se necesitaría 1 millón de XRPs, lo que costaría $1 millón. Pero si XRP costase $1 millón, solo se necesitarían un XRP, por lo que de forma resumida en este tweet daba a entender que evidentemente cuanto más alto es el precio de un activo, más eficiente para la red es, y aquí se levantó un montón de FOMO por parte de la comunidad, solo para que 9 años más tarde te estuviese diciendo lo contrario. Y esto ha provocado una división enorme dentro de la comunidad de XRP, porque para algunos David solo está tratando de poner un poco de racionalidad a una comunidad que muchas veces vive expectativas demasiado elevadas, pero para otros el hecho de que David Schwartz esté hablando tan abiertamente sobre el precio de XRP, algo que no había hecho en prácticamente toda su historia trabajando dentro de Ripple, les hace preguntarse por qué justo ahora, a unas pocas semanas de que se apruebe la Clarity Act, está David Schwartz hablando tan abiertamente sobre el precio de Ripple. Así que básicamente una gran parte de la comunidad piensa que David Schwartz está enfriando las expectativas, mientras la otra parte piensa justo lo contrario, porque creen que David Schwartz está caminando sobre una línea extremadamente delicada entre la posibilidad de que no pueda decir demasiado, pero sin querer cerrar completamente todas las puertas. Es más, David Schwartz
Schwartz nunca cierra el tweet del todo, siempre te lo deja como abierto, porque si estáis atentos, aquí no dice en ningún punto que XRP no pueda llegar a $10.000. Te está diciendo que si hubiese esa posibilidad, ¿cómo es que no hay alguien pujando ya al alza? ¿Es que hay algún tipo de conspiración? Pero no te dice XRP no va o no puede llegar a $10.000 por cada XRP. Es decir, David nunca termina de destruir toda la narrativa, pero tampoco la confirma. Y quizás es ahí donde está el verdadero misterio de todo esto y el por qué se ha liado tantísimo dentro de Twitter. Pero recordemos también una cosita, y es que David Schwartz no tiene precisamente fama de ser un buen inversor. Por supuesto, el tío es un coco en lo suyo, en lo que es el diseño técnico de la arquitectura de Ripple. Pero como inversor, él mismo ha dicho muchas veces que deja mucho que desear. Es más, nos comentaba hace solo algunos añitos que vendió todo su Ethereum por valor de $40.000 para instalar paneles solares en su casa, justo antes de que empezase la bull run del momento, que habrían hecho que esos $40.000 costasen 40.000 millones o algo así. Él dice: me sentí como un genio de las inversiones cuando vendí por $40.000, pero más tarde se dio cuenta de que simplemente había cometido un gran error. Por otro lado, también en algún momento David Schwartz llegó a tener más de 1.000 bitcoins y hoy en día tiene menos de un BTC. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Le hacemos caso a David Schwartz? ¿No le hacemos caso a David Schwartz? ¿Está diciendo que pueda llegar a 10.000 o está diciendo que no? Es una contradicción constante y por eso precisamente aquí es donde tenéis que levantar un poco el pensamiento crítico vuestro personal, porque si bien es importante, por supuesto, escuchar los tweets que pueda decir alguien tan inteligente como David Schwartz, tampoco hay que tomarse sus posts como recomendaciones de inversión, y esto es algo más que lógico, más que obvio. Volvamos a la famosa frase de XRP no puede ser barato. Claro, cuando la gente leyó eso, muchos interpretaron automáticamente: ok, David Schwartz está diciendo que XRP necesita valer muchísimo más que lo que vale ahora mismo. Pero si analizas el tweet en completo, realmente te das cuenta que David Schwartz estaba hablando de liquidez, no de precio. Estaba hablando de la eficiencia de la red, de cómo funciona básicamente un activo puente. Por lo que básicamente David lo que explicó es que si quieres mover $1.000.000 y XRP vale $1, entonces necesitas 1.000.000 de XRPs. Pero si XRP costase $1.000.000, entonces solo necesitarías un XRP. Es eficiencia, es movimiento. El valor total transferido en este caso es el mismo, $1.000.000. Y cuanto mayor es el precio en concreto, menos unidades de XRP necesitas mover, menos slip page hay, menos fricción, menos presión de venta y básicamente menos liquidez necesitas consumir. Y técnicamente eso es totalmente correcto. De hecho, desde el punto de vista puramente matemático, un activo puente más caro es más eficiente. Hasta ahí estamos todos ok. Y es por eso, como digo, que es aquí donde una gran parte de la comunidad de XRP se agarró durante años, al ver que tenían al CTO de Ripple diciendo que este no puede ser barato. Así que pues nada, FOMO y expectativas elevadas durante mucho tiempo. Y el tema está en que encima David Schwartz nunca salió a desmentir esa narrativa que se estaba montando la gente durante todos estos años. Nunca salió a decir: oye, no, que esto lo habéis interpretado mal. Y nunca dijo: no estoy insinuando precios altos. Entonces pues obviamente la comunidad se retroalimentó con eso. Y eso pues por supuesto permitió que la teoría se retroalimentase sola. Y si encima empezamos a sumar al DTCC, al SWIFT, la tokenización global, el mercado de derivados, las CBCs, bla 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 bla, pues tienes ahí un cóctel molotov que te cagas de FOMO. Por lo que a raíz de aquí mucha gente empezó a hacer cálculos. Si XRP moviese X, si pasase X trillones por XRP, si absorbe X porcentaje de la liquidez global, entonces $100 en XRP parecía posible, $1.000 parecía lógico y $10.000 no parecía algo tan lejano. Así que básicamente David dejó que esa narrativa se retroalimentase y creciese sola con el tiempo sin ponerle freno hasta ahora. Y de hecho el razonamiento de David es bastante lógico. En la situación y el escenario actual, XRP no está preparado para llegar a esos $10.000. Y es más, después de estar durante años dejando que la gente se fomease ella sola con este tipo de post, que llegue ahora a decir que no puede llegar a los $10.000 se sintió casi como una traición para muchas personas. Como
si David, pues eso, estuviese enfriando expectativas, apagando narrativas o desmontando los sueños de los holders de XRP. Ya sabéis que la gente en general es muy emocional con este tipo de inversiones. Pero aquí es donde la cosa se vuelve muy interesante, porque como tal, David Schwartz nunca dijo XRP no puede llegar a los $10.000 o XRP jamás llegará a los $10.000. Y eso cambia completamente la conversación, porque si bien es cierto que todos sabemos que David Schwartz es un poco troll en redes sociales, también somos conscientes de que suele hablar con acertijos de por medio. Y esa creencia no es puramente especulativa ni porque la gente se fomea sola, sino porque él mismo lo explica. Dice, yo no hablo en riddles, en acertijos. Mientras, si coges las mayúsculas, dice yo hablo en acertijos, en riddles. Entonces, ¿qué está pasando? Si está contradiciendo David Schwartz, está hablando de acertijos, pone un tweet abierto para que la gente se colapse entre ellos solos. ¿Y por qué justo ahora? Es más, si te das cuenta, el comportamiento de David Schwartz es importantísimo. Porque una cosa es decir, no me parece racional, y otra cosa muy diferente es decir, jamás llegará a ese precio. Y David Schwartz no ha dicho lo segundo. Es más, este tío evita siempre, cuidadosamente, no cruzar esa línea. Y aquí entra la parte psicológica del vídeo. Porque hay dos posibilidades. La primera, simplemente David Schwartz está siendo racional, que es lo más sensato dada su posición. Y al mismo tiempo esta es la explicación más simple. Porque David está viendo la liquidez, la capitalización del mercado, la oferta circulante, etcétera, etcétera. Y concluye que los números extremos como $10.000 no tienen sentido bajo las circunstancias actuales. Pero claro, esa es la misma persona que pensaba que vender Ethereum a $1 era buena idea, o que deshacerse de casi todo su Bitcoin en $100 era un sueño húmedo. Y honestamente, desde un punto de vista racional, tiene lógica todo esto, porque nos podemos ir a Zumex y observar el gráfico, y es claro que tiene muy pocas probabilidades de que esto se plante en $10.000 en un futuro cercano, porque cuando alguien escucha XRP a $10.000, automáticamente en su cerebro se activa la pestaña de sí, bueno, ¿y qué pasa con el market cap? Y ahí es donde la mayoría desconecta. Pero existe otra posibilidad, y esta es la teoría que tiene a media comunidad de XRP totalmente obsesionada, porque David Schwartz dejó claro algo importantísimo, y es que no tiene ningún NDA, no tiene ningún contrato de confidencialidad que le obligue a mentir, porque durante muchos años la gente pensaba que David Schwartz sabía más cosas de las que podía llegar a decir por estos contratos de confidencialidad, y ahora salió a desmentirlo. Pero ¿por qué todo ahora? David aclara que puede no revelar información confidencial, y eso es lógico y realista, pero que no mentiría deliberadamente. De esa manera, para no mentir, lo que hace es hablar de forma abierta, de forma ambigua, interpretable, casi igual que sucede con los riddles. Así que David habla de forma abierta, ambigua, lo suficiente como para no confirmar nada, pero también sin cerrar completamente la puerta. Y eso es lo que tiene completamente loca a la comunidad, porque si David Schwartz quisiera destruir totalmente la narrativa, diría, oye, que no, que os olvidéis, XRP jamás va a valer $10.000. Pero no hemos visto, y probablemente nunca veremos, un tweet tan explícito por su parte. Y es que es literalmente así. Si quisiera desmentir todos esos precios, simplemente en 5 segundos escribiría, oye, que no, que jamás, que os olvidéis de esta opción. Pero no lo hace, porque mira, sinceramente, lo raro no es que David Schwartz diga que $10.000 parece irracional. Lo raro es que últimamente esté hablando tanto y tan explícitamente del precio, algo que no ha hecho en todos sus años dentro de Ripple, porque David históricamente siempre ha evitado hablar sobre objetivos de precio, hablar sobre hype, y evitaba básicamente las discusiones con los Moon Boys. Pero ahora responde hilos sobre el precio, responde sobre el market cap, sobre las expectativas y sobre el valor futuro. Y claro, la pregunta aparece sola: ¿por qué ahora? Parte de la comunidad cree que XRP está preparando psicológicamente al mercado o a la comunidad. Lo que sí está claro es que el Ripple de ahora no
es ni de lejos el Ripple del 2017. Ahora Ripple trabaja con bancos, tienen stablecoins, tienen infraestructura institucional, es la cripto más regulada. Y hay básicamente actores financieros gigantescos dentro de Ripple. Y cuanto más cerca estás del sistema financiero, menos puedes permitirte parecer un tío que mete hype, un moonboy, sobre tu propio activo. Por eso, David Schwartz mide cada palabra muchísimo más que antes. Y quizás ese sea el choque real dentro de XRP. No un choque de alcista versus bajista, sino un choque entre la lógica racional del presente y la imaginación de un futuro totalmente distinto. Así que el hecho de que David Schwartz se haya puesto ahora a hablar sobre el precio es precisamente lo que debería de llamarte la atención. No que digas si va a llegar o no va a llegar a $10.000, sino el hecho de que sea justo ahora cuando se está enmarronando tanto. Porque David Schwartz nunca ha sido una persona impulsiva. Así que quizás no hay ningún mensaje oculto en estos readers o en estos tweets, mejor dicho, de David Schwartz. O quizás el mensaje oculto sea precisamente la forma en la que intenta no decir las cosas. Así que como resumen del vídeo, la comunidad de XRP se ha dividido en dos, entre gente decepcionada y gente que se ha fomeado mucho más. Todo a raíz de un post de David Schwartz en el que hablaba sobre los $10.000 de XRP y dejaba entender o dejaba caer la posibilidad de que eso no va a pasar. Mientras también te da claros ejemplos de que, oye, no me hagas ni caso en este tema porque vendí Ethereum a $1 y jamás pensaba que Bitcoin fuese a llegar a los $1.000. Así que si yo fuese tú, lo que trataría de hacer es calmar un poco las emociones. Seguir holdeando si es que sigues confiando en el activo o sigues entendiendo el activo que tienes entre manos. Registrarse en Zumex para hacer trading y así poder conseguir sorteos mensuales de XRP sin que tú lo tengas que poner de tu bolsillo. Y no dejarte llevar por lo que puedan decir otras personas sobre tu inversión. Incluso si esas personas es el mismo David Schwartz. Desarrolla un pensamiento crítico y vivirás mucho más feliz. Y esperemos que en ningún momento a algunos de vosotros le pase como le pasó a David Schwartz, que vendió sus criptos que le podrían haber convertido en multimillonario por un módico precio de apenas $40.000 para ponerse unas placas solares en casita. Así que nada más, recuerda visitar el link que tienes abajo en la descripción. Respira, que David Schwartz no te ha dicho que XRP no van a llegar a los $10.000, solo te ha dicho que racionalmente es muy poco probable. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.